Inicio. Bueno, pues buenas noches a todos. ¿Sí me escucho bien? Sí. ¿Te escuchas? Bueno, pues ya para terminar el módulo de valoración preparatoria en el adulto mayor, pues ya se lo finalizaremos con algunas de las mayores complicaciones posquirúrgicas en este grupo etario que son pues los adultos mayores, que es nuestro tema de interés. Y el objetivo es no ver, pues ahora sí que todas las complicaciones realmente y de forma muy puntual o muy extensa cada una de ellas, sino que podamos entender por qué es la importancia de un manejo multidisciplinario en los pacientes adultos mayores que son sometidos a un procedimiento quirúrgico y cómo esto de la valoración preoperatoria finalmente el objetivo será disminuir el riesgo de estas complicaciones postquirúrgicas y también pues conocer cuáles son las más frecuentes y cuáles pues las intervenciones que nosotros podemos hacer para prevenirlas y para tratarlas en forma muy general. Ahora, para hablar de una complicación posoperatoria, pues necesitamos definirla, que es cualquier eventualidad que ocurre en el curso previsto de un procedimiento quirúrgico con una respuesta local o sistémica que puede retrasar la recuperación y poner en riesgo la función en especial de un órgano o de la vida en sí misma. Ahora, es importante conocer, porque es importante este tema. Bueno, es importante conocerlo, ya que con esta transición demográfica que estamos sufriendo, pues sabemos que ese grupo etario de los adultos mayores, pues hay un aumento de la esperanza de vida, por lo tanto también hay un aumento en la tendencia a operar adultos mayores, ¿sale? Y también pues muchas de las enfermedades tratables con cirugía, pues aumentan su frecuencia en el envejecimiento, sobre todo con este aumento de la esperanza de vida, que cada vez pues los pacientes viven más tiempo y pues muchas veces pues van a requerir de algún manejo quirúrgico en algún momento de la vida, inclusive después es más frecuente en una edad avanzada. También estas cirugías de artroplastía, la cirugía por catarata y prostática, implantación de marcapasos, pues también son 4 veces más frecuentes en este grupo poblacional. El objetivo final eh, de pues de que nosotros tenemos con esos pacientes es que nosotros logremos una mejor calidad de vida con la mayor independencia y limitar el sufrimiento pues en esos pacientes. Entonces por eso es importante conocer estas complicaciones. Ahora sabemos que más de 7 millones de pacientes hospitalizados de 65 años o más se sometieron a una cirugía en el 2017, que son como de los datos en general recientes que tenemos. Eso de forma general en el mundo. Actualmente se sabe que 1 de cada 3 cirugías se realiza en pacientes adultos mayores de 65 años, cuando esto ha cambiado, ya que, por ejemplo, en la década de los 80 se realizaba una cirugía en un adulto mayor de cada 5 cirugías que se realizaba, entonces se ha aumentado el número de cirugías que se hacen en este grupo. Ahora, en el IMSS, durante el año 2011 se realizaron más de 1.378.808 cirugías, de las cuales el 20% fueron en mayores de 60 años. Y se sabe que la incidencia de complicaciones varía entre un 20 y un 50%. Ahora, es importante conocer esta transición demográfica que se está viviendo, ya que una población que envejece y hay una mayor carga de morbilidad creciente van a requerir también una fuerza laboral de atención médica numerosa y especializada para el 2025, incluyendo pues las especialidades quirúrgicas. Ahora, si nosotros vemos una proyección de cómo van a crecer las condiciones crónicas en los adultos mayores. Por ejemplo, para el 2022, que ya estamos aquí, se sabe que, por ejemplo, la artritis, que en algunos pacientes va a requerir de algún tipo de artroplastía. Por ejemplo, una historia de evento vascular cerebral o un ataque, un infarto agudo al miocardio, pues también están en aumento, ¿sale? Y entonces todas estas patologías pues también aumentan el requerimiento de cirugías, inclusive las no tan invasivas como un cateterismo cardíaco o otras más invasivas como la plástica cardíaca. Entonces van a requerir también de procedimientos quirúrgicos.
y también se ve como la demanda de especialidades, inclusive algunas quirúrgicas como la cirugía vascular, pues también está en aumento por el aumento de la incidencia de patologías que requieren algún intervencionismo vascular, pero también va aumentando el requerimiento de cardiología, algunas especialidades como urología, también y con sus respectivos procedimientos como la RTUP, cistoscopías y todo este tipo de procedimientos quirúrgicos que aumentan también en incidencia en población adulta mayor. Ahora hay que recordar de ciertos cambios fisiológicos que ocurren en el envejecimiento y que son de importancia conocerlos, ya que pueden tener algunos efectos en el perioperatorio. De forma general, pues sabemos que hay una disminución en la masa muscular esquelética, disminución en el control de la termorregulación, por lo tanto, hay cambio en el volumen de distribución, hay más riesgo de la toxicidad de fármacos, puede haber fragilidad y la recuperación funcional es más lenta o puede ser menos efectiva. A nivel de la piel hay una disminución en la repitilización y la vasculatura dérmica, por lo tanto la curación y la cierre de las heridas pues es mucho más lento y más, puede haber más complicaciones en el transcurso. A nivel cardiovascular también hay aumento de la rigidez vascular, de la rigidez ventricular, hay degeneración del sistema conductor, del sistema, bueno, de las válvulas, también la frecuencia cardíaca máxima, puede haber desacondicionamiento y aumenta la patología coronaria. Por lo tanto, pues nos va a dar un mayor riesgo de hipertensión, de hipertrofia ventricular, de mayores sensibilidad a los cambios de volumen, disminución en la respuesta cronotrópica, aumento de los trastornos de la conducción y de la isquemia cardíaca. A nivel pulmonar, disminuye la elasticidad pulmonar, aumenta la rigidez de la pared torácica y alteraciones en volumen y perfusión, y puede haber disminución de los reflejos de protección de la vía aérea. Entonces también aumenta el riesgo de falla ventilatoria, aumenta el riesgo de aspiración. A nivel renal, disminuye el número de nefronas, aumenta las alteraciones a nivel de volumen y electrolitos, y pueden haber también alteraciones vesicales y prostáticas. Por lo tanto, aumenta el riesgo de sobrecarga de volumen, la disminución del aclaramiento renal y el aumento de la retención, de riesgo de retención urinaria y de infecciones urinarias. A nivel inmunitario, pues también disminuye esta función inmune, por lo que aumenta el riesgo de infecciones. A nivel hepático, disminuye el flujo sanguíneo y el metabolismo, por lo que el metabolismo de algunos fármacos puede aumentarse y aumentar también el riesgo de isquemia. A nivel endocrino, pues aumenta la resistencia de insulina y también su secreción, por lo que podemos tener una hiperglicemia en el perioperatorio. Ok, hablando de complicaciones y mortalidad en el adulto mayor, hay diversos estudios. Hay un estudio multicéntrico que es el estudio Reason, que fue hecho por el Colegio de Anestesiólogos en diferentes países como en Australia y Nueva Zelanda, pero fue hecho en diversos centros. Este incluyó pacientes quirúrgicos no cardíacos de 70 años o más en 23 hospitales de estos dos países. Se incluyeron 4.158 pacientes y de estos 68% ya tenían comorbilidades preexistentes. Para el día 30 se vio que el 5% de estos pacientes habían muerto, el 20% sufrió complicaciones y el 9.4% de los pacientes fueron ingresados a una terapia intensiva. Entonces, la tasa de complicaciones pues no es nada despreciable, inclusive pues, en países del primer mundo. Ahora, los factores preoperatorios que se asociaron a la mayor mortalidad incluyen el aumento de la edad, sobre todo aquellos arriba de 80 años, también el empeoramiento del estado físico y de la clasificación de ASA, también una albúmina preoperatoria menos a 30 gramos por litro o menos de 3 gramos por decilitro, y que fuera una cirugía no programada, es decir, una cirugía de urgencia o de emergencia. Ahora, las complicaciones asociadas con una mayor mortalidad, pues incluyeron pacientes que cursaron con una lesión renal aguda y que tuvieron un ingreso no planificado en la terapia intensiva o que presentaron inflamación sistémica. Ahora, si hablamos de complicaciones postquirúrgicas, podemos dividirlas en aquellas asociadas al procedimiento quirúrgico y aquellas asociadas con la hospitalización, que son de las que más frecuentemente vemos nosotros en piso. De las asociadas al procedimiento quirúrgico podemos incluir el dolor, la hemorragia, la infección de sitio quirúrgico,
e inclusive la asociada a la anestesia. Pero la mayoría que nosotros vemos, al menos en nuestro hospital, son las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, en especial la neumonía y la infección del tracto urinario, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones nutricionales, la propia dismovilidad y el riesgo de caídas que esto genera, así como alteraciones cognitivas, incluyendo el delirium, por ejemplo. Ahora, de estas relacionadas a la hospitalización, hay unas que son esperadas o que son frecuentemente encontradas por el transcurso de la hospitalización y otras que podrían estar relacionadas con un manejo inadecuado, ¿no? Esto sobre todo pasa cuando, pues lo hemos visto, cuando el manejo solamente es dado por una disciplina, por ejemplo, cuando vemos pacientes que están a cargo de traumatología y que pues por ejemplo, pues no le dejan adecuadamente sus analgésicos y desarrollan un delirium o tiene dolor o no se le dieron sus medicamentos crónicos que tiene que estar utilizando o se sobrecargó de volumen el paciente. Entonces, algunos de estas complicaciones asociadas al procedimiento quirúrgico o a la hospitalización están relacionados con alguna iatrogenia o algo semejante. Ahora, hablando de complicaciones, pues podemos ir viéndolas por aparatos y sistemas. Primero, pues hablaríamos de las cardiovasculares. Ahora, la insuficiencia cardíaca es un predictor significativo de riesgo cardiovascular perioperatorio, sobre todo si está descompensada. Si está descompensada, el riesgo posoperatorio de mortalidad es alto. Aquí lo ideal es que la cirugía se retrase, si es posible, hasta que se optimice el volumen y el estado hemodinámico. Ahora, también hay que considerar que hay un aumento de riesgo de un infarto agudo del miocardio postoperatorio, sobre todo del tipo 1 y tipo 2, que sería por enfermedad aterosclerótica, y también el tipo 2 por un aumento de la demanda, un desequilibrio entre la demanda eh, de oxígeno. Ahora, también la mayoría de estos eh, infartos son sin elevación del segmento ST. Hay varios factores desencadenantes que se han identificado, en especial el ayuno, la hipotermia, el dolor, la anemia y el mismo trauma quirúrgico. Ahora es importante decir que se justifica la toma de un electrocardiograma en todo paciente que tenga síntomas cardiovasculares. Ahora hay biomarcadores cardíacos como la troponina, que es común su elevación después de una cirugía. Esto dado por este desequilibrio entre la oferta y la demanda. Y hay un término conocido también como elevación de la troponina después de una cirugía no cardíaca. Por lo tanto, es importante pues conocer pues los criterios para saber si estamos hablando de un daño miocárdico, de un infarto agudo del miocardio, o si la elevación de la troponina está relacionado con el trauma quirúrgico. Ahora, si no cumple criterios para un infarto agudo del miocardio y no hay, por ejemplo, sintomatología o cambios electrocardiográficos, generalmente pues es un manejo conservador y de vigilancia si es que aparece algún síntoma cardiovascular. Ahora, hablando de las demás complicaciones cardiovasculares postquirúrgicas, una de ellas es la fibrilación auricular, que es una complicación común, y la edad avanzada pues es el factor de riesgo más importante para presentar. Ahora, el manejo en pacientes hemodinámicamente estables que tienen FA, pues primero hay que corregir los factores precipitantes, que son la hipoxia, el dolor, los desequilibrios hidroelectrolíticos, control de la frecuencia cardíaca con beta bloqueantes y también la anticoagulación. Aquí, generalmente en estos pacientes la fibrilación auricular se convierte en ritmo sinusal a medida que los pacientes se recuperan del estado hiperadrenérgico y proinflamatorio posoperatorio temprano, es decir, generalmente hacen unas fibrilaciones auriculares paroxísticas y no necesariamente que ya tenga una FA permanente o que ya fuera conocido con la FA. Ahora, aquí el control de ritmo con cardioinversión eléctrico-farmacológica va a ser solamente en pacientes muy sintomáticos que estén hemodinámicamente inestables o que permanezca la FA por más de 24 a 48 horas después del procedimiento quirúrgico y en especial si ya se corrigieron las causas precipitantes de la FA. Ahora, hablando de otros sistemas relacionados con el cardiovascular, pues están las complicaciones pulmonares y renales y también el riesgo de trombosis. Ahora, a nivel pulmonar, sabemos que hay mayor riesgo de atelectasia,
que es una de las principales complicaciones en el postquirúrgico inmediato o mediato, la neumonía intrahospitalaria y la insuficiencia respiratoria. Aquí la recomendación es optimizar el estado respiratorio posoperatorio. Muchas veces pues indicamos el uso de puntos nasales, la movilización temprana y también las precauciones de aspiración, el uso del espirómetro incentivo y pues en especial la movilización temprana. Hablando de complicaciones renales, sabemos que hay un mayor riesgo de desarrollar una lesión renal aguda. Aquí esto está dado por la disminución de la reserva renal y los cambios hemodinámicos asociados con la cirugía. A veces hay hemorragias importantes o que se tengan que utilizar grandes volúmenes de líquidos y esto puede pues afectar la homeostasis renal. Aquí las conductas deben incluir evitar los fármacos nefrotóxicos y la optimización del estado de volemia. Ahora, para el riesgo de trombosis venosa profunda, pues hay que saber que el riesgo está aumentado en pacientes en el posoperatorio, en especial hasta un 50% de pacientes con cáncer, cirugía ortopédica o traumatismo pueden generar una trombosis venosa profunda y aquí la profilaxis recomendada es con heparina no fraccionada o especialmente con heparina de bajo peso molecular, así como los dispositivos de compresión mecánica y la deambulación temprana, que siempre debe estar dentro de nuestras recomendaciones perioperatorias. Ahora, hablando de complicaciones gastrointestinales, el ayuno pues no es una complicación, ¿no? Pero, sin embargo, el limitar los periodos prolongados de ayuno puede prevenir complicaciones. Ahora, las recomendaciones, de acuerdo a las guías de los cirujanos, en especial para el manejo perioperatorio, es que en los procedimientos selectivos que requieran sedación o anestesia general o regional, se limiten los líquidos claros al menos 2 horas antes, la comida ligera o leche 6 horas o más antes, y que para más de 8 horas se limiten los alimentos más pesados, que son los alimentos fritos o con carne, o personas que tengan problemas como gastroparesia o hernias de hiato. Aquí es una cuestión complicada, ya que muchas veces vemos que a veces, digo, si tomamos en cuenta la fisiología de la alimentación, pues nos damos cuenta que realmente unos líquidos claros 2 horas antes del procedimiento, pues no debería aumentar el riesgo de aspiración. Sin embargo, pues algunos son muy estrictos y prefieren cero líquidos, inclusive más de 8 horas antes del procedimiento. Ahora, esto es importante ya que, sobre todo en pacientes que tienen estrategias de hidratación, que tienen una preparación intestinal como aquellos que van a ser sometidos a una colonoscopia y que desde un día antes empiezan con una preparación intestinal, tienen pues mayor riesgo de deshidratación. Por lo tanto, hay que implementar alguna estrategia de hidratación preparatoria, ya que este paciente pues obviamente va a estar con balances negativos y requeriríamos mejorar este estado de hidratación previo al procedimiento quirúrgico. Ahora, dentro de ya las complicaciones gastrointestinales, se presentan hasta un 20 o 30% de los pacientes presentan náuseas y vómitos. Esto puede estar dado por la alteración de la motilidad intestinal, ya sea por los fármacos, por la dismovilidad o la misma cirugía, sobre todo cuando son cirugías gastrointestinales. Algunos fármacos, sobre todo los anestésicos, o algunos que utilizan como la metoclopramida, que suelen utilizar los anestesiólogos en el procedimiento, pues pueden traernos diversas complicaciones como deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas, dehiscencia de la herida y también broncoaspiración en especial. Obviamente, si el paciente está nauseoso, pues aumenta el riesgo de broncoaspiración, el vómito, las arcadas y los movimientos bruscos pues pueden también traernos dehiscencia de la herida. Y si los vómitos son frecuentes e incoercibles, pues son los trastornos hidroelectrolíticos, en especial con el cloro y el sodio. Ahora, dentro de los criterios de Beers, bueno, hay factores de riesgo para que se presenten esta náusea y vómitos, en especial el sexo femenino, historia previa de náuseas y vómitos en el posoperatorio, el uso de fármacos opioides en el posoperatorio, los no fumadores y la duración de la anestesia. Ahora, dentro de los criterios de Beers, para los adultos mayores,
para el manejo de la náusea y el vómito, se sugiere evitar la escopolamina o la metoclopramida para el manejo de la náusea y el vómito, y se prefiere algunas alternativas más seguras como la clompacina o el ondansetron. Sin embargo, hay que tener cuidado porque podría elevar el intervalo QT. Ahora, algunos llegan a utilizar el megestrol como eh, inductor del apetito, pero no se recomienda en estos pacientes, sino mejor eh, que se utilicen porciones mucho más pequeñas, sobre todo en el posquirúrgico mediato, y que también se utilicen pues comida con consistencia y con sabor que prefiere el paciente, ¿no? Para poder estimular el apetito. Ahora, una de las complicaciones más frecuentes es también el ilio postoperatorio, y en especial porque es común en las cirugías abdominales y también en la no abdominal. Ahora, otras causas del dolor del ilio postoperatorio son el dolor en el postoperatorio, los fármacos como los analgésicos, los desequilibrios hidroelectrolíticos, que no son infrecuentes, en especial en nuestro hospital, la manipulación del intestino durante la cirugía y el reposo prolongado. Ahora, en un estudio que se hizo en pacientes de más de 70 años con cirugía de colon, se encontró que la alimentación temprana después de la cirugía disminuía el tiempo de resolución del ilio, sobre todo en protocolos donde iniciaron líquidos claros el día 2 y una dieta regular el día 3. Entonces, aquí es un poquito controversial porque hay algunos cirujanos que prefieren esperarse más de 48 horas para iniciar inclusive o más de 62 horas para iniciar una dieta líquida. Ahora, esto se encontró que disminuía la estancia hospitalaria y la dismovilidad. Ahora, dentro de las opciones, se te puede utilizar la goma de mascar, que se utiliza como mimético del proceso de alimentación para que esto estimule el tono vagal y promueva la función intestinal. Ahora, una revisión sistemática sobre el tratamiento no demostró que el uso de la metoclopramida, eritromicina, algunos otros procinéticos como la cisaprida, la colecistoquinina, la domperidona o el propanolol, pues tuvieron un beneficio realmente sobre el riesgo del ilio postoperatorio. Ahora, hablando de las complicaciones neuropsicológicas, que son de las que más nos interesan, pues podemos hablar del delirium postoperatorio, que es un deterioro agudo de la función cognitiva y la atención. Ahora, se considera la complicación postoperatoria más común, entre un 14 y 56%, con mayor incidencia después de cirugías de alto riesgo, y la prevalencia aumenta hasta más del 80% en pacientes que requieren ventilación mecánica en terapia intensiva. Y de esto se asocian también a peores resultados quirúrgicos, en especial con el delirium de tipo hipoactivo. Ahora, sobre todo, aquellos que tienen estadías hospitalarias más prolongadas, con un deterioro funcional, se relaciona a deterioro cognitivo a largo plazo, institucionalización y aumento de la mortalidad. Ahora, los factores predisponentes para un delirium postoperatorio es en especial la edad, la cirugía cardíaca, la polifarmacia y la depresión o una demencia previa, que no difiere tanto a los factores predisponentes de forma general de presentar un delirium. Eh, y se conocen como condiciones precipitantes el dolor postquirúrgico, estos episodios de hipoxia o hipercapnia, las infecciones, la retención urinaria o impactación fecal, los trastornos hidroelectrolíticos y la hipoglucemia. Ahora, es importante conocer ciertas medicaciones que tienen un efecto deliriogénico o que aumentan el riesgo de delirium en el postoperatorio y en forma general, en especial los anticolinérgicos como los antihistamínicos de primera generación, como la difenhidramina, meclicina, prometacina, hidroxicina. Esta recomendación es fuerte, con un nivel de evidencia moderado. También se conocen los antiespasmódicos como la atropina y la escopolamina, y algunos antidepresivos como la amitriptilina, noritriptilina y la paroxetina. También los antipsicóticos, en especial los de primera generación, la clorpromacina, la flumenacina, el haloperidol, y los de segunda generación, en especial el aripiprazol, la clozapina, la olanzapina, quetiapina y risperidona. Ahora,
en especial también las benzodiazepinas como las de acción corta, como el alprazolam y lorazepam, y las de acción más prolongada como el clonazepam y diazepam. También los corticosteroides aumentan el riesgo de delirium y los antagonistas de los receptores H2 como la cimetidina, famotidina y ranitidina. También la meperidina y también los fármacos Z, que son los receptores de antagonistas no benzodiazepínicos, que no son benzodiazepinas, que son la piclón, el saleplón y el solpidem. Ahora se estima que entre un 30 y 40% de los casos del delirio posoperatorio se pueden prevenir. Entonces aquí las recomendaciones más importantes son la protección de la vía aérea, mantener una oxigenación adecuada, evitar los fármacos que aumenten el riesgo de delirium, la reorientación frecuente, un ambiente tranquilo con familiares y objetos familiares en la habitación, el uso de los anteojos y audífonos si es necesario, si es que el paciente tiene problemas visuales o auditivos, el adecuado control del dolor, el manejo adecuado de líquidos, tanto evitar la deshidratación como la sobrecarga de volumen, evitar el estreñimiento, en especial aquellos que están en manejo con opioides, también limitar las ataduras, también limitar el catéter, la sonda Foley, el monitor cardíaco, la sujeción, si solamente en caso que fuera muy, muy necesario, pues mantenerlos. Ahora también es importante la formación y la educación del personal sanitario en prevención del delirium. Ahora, para el diagnóstico, se recomienda que sea cada 24 a 48 horas de la cirugía que se haga una detección oportuna. La forma de tamizaje más frecuente utilizada y por su facilidad de uso son los criterios de CAM, que debe de incluir estos dos más uno de los siguientes, que sea una instauración aguda con un curso fluctuante acompañado de inatención y cualquiera de los siguientes, que es un pensamiento desorganizado y una alteración del nivel de conciencia. Ahora, existen otros criterios para el delirium, que son pues, los más conocidos, es el DSM-5, donde requiere que todos los criterios se encuentren presentes, como alteración en el estado de despierto, que esta alteración se desarrolle de forma aguda y que tienda a fluctuar en severidad, y que al menos haya algún problema en la cognición, que no se explique por alguna demencia previa, que no esté en el contexto de una disminución en el estado de despierto o que esté en un estado de coma y que, no hay, que haya una causa orgánica que lo esté causando. Ahora existen algunos otros elementos que se utilizan, por ejemplo, el 4A score, que es positivo para cuando es un puntaje de 4 o más puntos. Y esto toma en cuenta el estado de alerta del 0 a 4 puntos, el estado de orientación, de cuando nosotros preguntamos edad, fecha de nacimiento, lugar y año, y si hay un error, es un punto, si hay dos o más errores, 2 puntos, y en cuanto a la atención, que es decir, los meses del año, de atrás para adelante, diciembre, noviembre, octubre, y así en adelante. Si más de 7 meses son correctos, es 0 puntos, y menos de 7 meses, pues 1 punto. Y si de plano no lo puede hacer, pues 2 puntos. Si el curso es fluctuante, nos da puntaje, y si el curso sí lo es, pues 4 puntos. Ahora, el manejo, aquí lo más importante del delirium en el manejo son las medidas no farmacológicas. Lo principal es la reorientación, el uso de auxiliares visuales o auditivos, los anteojos o audífonos si es que son necesarios, que las luces permanezcan apagadas en la noche y las luces permanezcan encendidas y las persianas abiertas durante el día. También la movilización temprana, inclusive de la cama a la silla o al sillón, al reposet, actividades de estimulación cognitiva, que sea un ambiente tranquilo y familiar para el paciente, eliminar las restricciones, sobre todo si no son necesarias, suspender la medicación que pueda contribuir al delirio. Ahora, ya cuando las medidas no farmacológicas hayan fracasado, se pueden utilizar antipsicóticos a bajas dosis. El más utilizado y el más estudiado también es el loperidol, que es de primera generación, entre 0.5 y 1 miligramo en protocolo de delirium, que bueno, el delirium yo lo veremos más adelante como un tema en especial, y generalmente en los protocolos se aumentan
si no hay un efecto, se duplica la dosis en entre 15 minutos y una hora. Ahora, es importante también, si tienen algún factor de riesgo cardiovascular, en especial tener una medición basal del QT para considerar el retiro de los antipsicóticos si es que aumenta más de un 25% del basal en cuanto a la medida del QT. Ahora, un tema importante también es la disfunción cognitiva posoperatoria. Esta se conoce como un deterioro de la capacidad intelectual, usualmente moderada, caracterizada por trastornos de memoria, concentración, cuya detección y evaluación depende de un análisis comparativo, mediante test neuropsicológicos de la función cognitiva entre los periodos pre y posoperatorio. Si nosotros muchas veces cuando evaluamos a alguna persona con demencia, un deterioro cognitivo, a veces en la historia clínica nos damos cuenta que hubo algún evento que precipitó el desarrollo de esta disfunción cognitiva y muchas veces es un procedimiento quirúrgico o una hospitalización. En esta disfunción cognitiva posoperatoria, pues obviamente está asociada a un evento quirúrgico donde muchas veces presentaron algún delirio o alguna alteración cognitiva en agudo en el posquirúrgico inmediato o mediato y que las alteraciones continuaron eh, pues ya de forma crónica e inclusive se detectaron, por ejemplo, en cuanto a la incidencia de cirugía no cardíaca, se han detectado hasta el 25.5% la primera semana posterior a la cirugía, 9.9% a los 3 meses y 1% al año. Entonces, hasta inclusive en un año después del postquirúrgico, se puede detectar esta disfunción cognitiva. No existe un tratamiento específico y las estrategias son preventivas y de estimulación. Entonces, para hacer un screening en tamizaje de estos pacientes, pues se pueden utilizar diferentes baterías como el Milimental, el Moca o el Minicoc. Ahora, es importante saber que generalmente para hacer un screening de batería cognitiva, pues no podemos hacerlo, o al menos no sería tan confiable en un posquirúrgico mediato. Es decir, si acaba de salir el paciente de un procedimiento quirúrgico, pues no es lo ideal valorar hacer una clinimetría, aunque podríamos tenerlo como para hacer un comparativo, si hay algún cambio, por ejemplo, entre 4 y 6 meses después de que se presentaron esas alteraciones para poder valorar de una mejor manera con una nueva clinimetría. Ahora, para nosotros, disminuir el riesgo de esta disfunción cognitiva posoperatoria, se tienen diferentes intervenciones, sobre todo a nivel perioperatorio. Al inicio, en una evaluación preoperatoria, pues tenemos que valorar si hay una adecuada premedicación, si es requerida una corrección de una alteración metabólica, selección cuidadosa de anestésicos y medicamentos usados en el transoperatorio. O sea, realmente pues, nosotros no le vamos a decir al anestesiólogo qué fármaco utilizar, pero sí, pues ya vimos, por ejemplo, a nivel respiratorio, cuáles son las que son más recomendados en adultos mayores. También tomar en cuenta que la farmacocinética en el adulto mayor pues está alterada, ya por la mayor, la disminución en la masa magra y un aumento en la masa en el porcentaje de grasa corporal. También evaluar si ya hay presencia de un deterioro cognitivo previo o demencia. Entonces, sobre todo si es un paciente de más de 70 años, pues sería importante hacer un screening de deterioro cognitivo. En el periodo intraoperatorio, las recomendaciones es evitar el uso de la atropina y la escopolamina, el uso cuidadoso de los antihistamínicos, un adecuado equilibrio homeostático y reducir los factores que alteren negativamente la función cerebral, que sería pues un dolor de tiempo prolongado, el tiempo prolongado de la operación, el tipo de anestesia y la hipotensión, inclusive pues, la hipoxia. En el posoperatorio, pues proporcionar adecuado manejo del dolor, mantener la comunicación verbal y reorientación de los pacientes, es decir, sobre todo un enfoque en prevenir el delirio o el manejo temprano del delirio posoperatorio, también la fisioterapia y la movilización temprana, el retiro de catéteres y sondas, evitar los ruidos y las luces inadecuadas y contacto temprano con los familiares. Ahora, otra de las complicaciones neuropsicológicas de la
en el posoperatorio comunes es la depresión. Eh, tiene una prevalencia de hasta entre el 15 y 20% en adultos mayores de 65 años y aumenta en el periodo perioperatorio. Se ha relacionado con una mala recuperación funcional, mayor mortalidad, las estadías posoperatorias más prolongadas después de la cirugía, una mayor probabilidad de institucionalización después del alta, mayor percepción del dolor y aumento de necesidades para el uso de analgésicos posoperatorios. Uh-huh. También hay que reconocer que la depresión pues disminuye el umbral del dolor, entonces es por eso que a veces pues usamos antidepresivos, sobre todo los duales para el manejo multimodal del dolor. Ahora es importante el tamizaje en esos pacientes utilizando la escala geriátrica de Yesavage o el PHQ-2 para hacer un adecuado tamizaje. Hay que conocer que también en pacientes que tienen, que padecen, por ejemplo, la amputación de algún miembro del cuerpo o alguna hospitalización prolongada o cambios agudos importantes como el EV6 isquémico, donde finalmente la funcionalidad o la independencia se ve mermada, pues pasan muchas veces por un trastorno adaptativo que pues si no es sobrellevado correctamente, pues finalmente nos va a llevar a una depresión. Y si cumple con los criterios del DSM-5 para una depresión, por ejemplo, que se llame más de las 2 semanas, ya con síntomas depresivos y cumple todos los criterios, pues ya podemos hablar de una depresión en el posoperatorio inmediato o tardío. Ahora, dentro de las escalas que utilizamos, pues en los pacientes diagnosticados ya previamente con depresión, que es frecuente que también los veamos, hay que valorar riesgos y beneficios de la suspensión del medicamento y del reinicio en el posoperatorio. También valorar, sobre todo si hay un paciente que está en el contexto de un delirio posoperatorio, si vamos a, eh, si va a requerir alguna suspensión pues transitoria de estos tipos de fármacos. Si utilizamos algunos de estos escalas de tamizaje como la PHQ-2 o el Yesavage de 15 o de 30 ítems, si hay un resultado positivo, pues la evaluación y tratamiento pues se debe adicionar pues al manejo multidisciplinario. Ahora también hay que tomar en cuenta pues el estado nutricional. Casi el 40% de los adultos mayores hospitalizados se consideran con un grado de desnutrición. Esta desnutrición incrementa el riesgo de desarrollo de neumonía, intubación prolongada, cicatrización deficiente de heridas, sepsis, mortalidad. Generalmente utilizamos el MNA para valorar el estado nutricional y aquí el beneficio es que no requerimos de estudios de laboratorio, solamente pues, hacer ciertas preguntas, el índice de masa corporal y pues nos da el riesgo, ¿no? de malnutrición o si el paciente ya está desnutrido como tal. También la circunferencia de pantorrilla ha demostrado ser útil como un marcador del estado nutricional y la obesidad se considera como un factor de mal pronóstico de complicaciones postoperatorias. Este es el MNA, que son diferentes ítems que primero incluye un cribaje, que cuando hay ya un riesgo de malnutrición, pues generalmente pues nos vamos a todo el cuestionario completo para dar una evaluación más compleja. Esta escala está aceptada y validada para identificar el riesgo de nutrición. Y las ventajas es esa, que no requiere estudios de laboratorio e inclusive podemos encontrar factores o desnutrición antes de encontrar alteraciones bioquímicas, porque hay veces hay personas que ya tienen un riesgo de malnutrición y sale con la albúmina normal en la sangre y pues pensamos que no está desnutrido cuando ya podemos encontrar algunos datos que nos hablan de desnutrición antes de tener ya una alteración como tal bioquímica. Esto se ha notado que una evaluación nutricional en el perioperatorio tiene un impacto en la disminución de la morbimortalidad. Y las recomendaciones en cuanto a la nutrición, se recomienda que haya una evaluación, sobre todo en especial diaria, para detectar una ingesta nutricional adecuada. A veces no nos damos cuenta cuando ya hay una mala nutrición hasta que ya pasaron días de que el paciente no ha estado comiendo. Tal vez inicia con algunas alteraciones gastrointestinales, náusea, vómito, simplemente no acepta la dieta. Y a veces nos damos cuenta muy tarde, ¿no? Cuando ya es un poco más complicado el manejo nutricional. También hay que valorar el riesgo de aspiración.
ya que los signos de aspiración hay que valorar la tos, atragantamiento al tragar, el babeo o los cambios en la voz o en el habla. También aquí hay que elevar la cabecera, sentarse erguido al comer, las recomendaciones de que pasen al menos unos 45 minutos en una posición de sedestación para que disminuya este riesgo de aspiración. En cuanto a las prótesis dentales, hay que tenerlas también fácilmente disponibles en pacientes que les están utilizando para que la dieta pues lo puedan utilizar lo más normal posible y valorar si es candidato a una suplementación nutricional. En pacientes que están con desnutrición y en riesgo, como los frágiles, pacientes con demencia o que están sometidos a una cirugía ortopédica, podrían beneficiarse de una suplementación nutricional. Generalmente utilizamos dieta polimérica o complementación de la dieta con caseinato de calcio. Ahora, otras de las complicaciones frecuentes es la infección de tracto urinario, que es la infección iatrogénica posoperatoria de las más frecuentes, hasta un 40%. Ahora, todos los días que nosotros vemos un paciente con una sonda urinaria, pues hay que ver si realmente tiene indicaciones apropiadas para su uso, que se haya utilizado una técnica de inserción estéril, que haya buena higiene de manos, que se evite la colocación de estos catéteres de forma rutinaria, solamente en casos donde sea muy necesaria la utilización. Y en cuanto, cuando hay pacientes que tienen un catéter a permanencia, pues hay que revisar diariamente su necesidad y retirar el catéter tan pronto sea apropiado. Ahora, evitar el uso prolongado del catéter vesical reduce el riesgo hasta del 56% del desarrollo de estas infecciones urinarias. Ahora, a la recomendación también es que entre 48 y 72 horas del posoperatorio en el reemplazo articular de cadera o cirugías ortopédicas relacionadas, pues también se retire pues de manera oportuna el catéter vesical y que obviamente son diversas intervenciones que se hacen, por ejemplo, en fractura de cadera, porque ya a las 48 horas pues ya debe empezar a algún tipo de movilización pasiva en el caso del paciente. Ahora, en cuanto al reemplazo de rodilla, también se recomienda el retiro entre las 24 y 48 horas. Ahora, las lesiones por presión es una de las complicaciones también más frecuentes que vemos en pacientes hospitalizados. Permítame un segundito que ya se me va a acabar la pila. Lo conecto rápido y regreso con ustedes. Creo que no era yo. Creo que termino rápido. Entonces, bueno. Las lesiones por presión se presentan hasta en 2/3 de pacientes adultos mayores hospitalizados. Se asocian con una hospitalización prolongada, retraso en la recuperación y rehabilitación y el aumento de la morbimortalidad. Y la etiología es multifactorial. Los factores intrínsecos como el estado nutricional, el estado mental, cognitivo, la movilidad limitada y la pérdida de la sensibilidad, así como factores extrínsecos como la superficie, por ejemplo, de la cama, la posición anormal por una contractura, la humedad crónica, la incontinencia, que pueden pues macerar la piel y aumentar pues el riesgo de estas lesiones y que se asocia muchas veces con otros síndromes geriátricos. Ahora, aquí hay que sospecharla cuando hay una variación en el color de la piel, hay ampollas, erupciones, tumefacción, variaciones de la temperatura, pústulas pequeñas, regiones hipopigmentadas, heridas superficiales o piel seca. Generalmente, pues hablamos de lesiones grado 1, que si no son tratadas rápidamente, pues pueden pasar a grado 2, grado 3, inclusive un grado 4. Generalmente utilizamos la escala de Braden en el postquirúrgico inmediato para establecer si requieren algunas medidas preventivas, ya que hasta si se hacen de forma temprana, reducen hasta un 60 o 70% la progresión de las lesiones por presión. Si la escala de Braden marca menos de 16 puntos, pues ya se requieren pues alguna intervención como tal. Y las intervenciones nutricionales generalmente se inician desde que hay un puntaje menor a 16, a 11 puntos. Ahora hay que recordar que esta escala nos va a valorar la percepción sensorial, la humedad, la actividad física, la movilidad, la nutrición y la fricción y deslizamiento. Y lo valoramos entre 1 y 4 puntos y al final, si hay un riesgo alto, es cuando hay un puntaje menor a 12 puntos, si hay un riesgo moderado menor a 14 puntos y riesgo bajo si es menor o igual a 16 puntos.
Otras de las escalas que utilizamos es la escala de Norton, donde valora el estado mental, la actividad física, el estado general, la movilidad y la incontinencia, y hablamos de riesgo muy alto de 5 a 9 puntos, riesgo alto de 10 a 12, mediano de 13 a 14 y riesgo mínimo o sin riesgo por arriba de 14. Ahora en el manejo, aquí las consideraciones generales es la reposición del paciente, que sea cada 1 a 2 horas, el uso de los colchones de aire a baja presión o aire fluidizado, que son los colchones de presión alterna, que el paciente tenga una nutrición adecuada, la inspección cutánea diaria, que es lo que pues en teoría hace también el equipo de enfermería y nosotros debemos hacerlo también, que hay una adecuada humectación de la piel y evitar la inmovilidad o la dismovilidad desde el primer día del posoperatorio. El tratamiento pues incluye el buen cuidado de las heridas, la limpieza, el debridamiento de tejido necrótico no viable y desvascularizado, el uso de apósitos como los coloides o la película transparente y un sistema de gestión de desechos en pacientes con incontinencia. Es decir, que si se hacen de la pipí o de la popó, se cambie continuamente el pañal y no dejarlo ahí todo mojado al paciente. Ahora, las caídas también es una de las más frecuentes complicaciones, ya que es frecuente en adulto mayor hospitalizado o institucionalizado. Provocan lesiones en aproximadamente 1/3 de las veces, sobre todo las fracturas óseas o lesiones de la cabeza. Y aquí es importante evaluar el riesgo de caída, sobre todo si hay factores de riesgo como un estado mental alterado, que se paren frecuentemente al baño, la deshidratación, antecedentes de caídas previas, movilidad reducida, medicamentos sedantes o deficiencias visuales. Eh, Aquí generalmente podemos hacer un test como el Time Up and Go, que es donde pedimos al paciente que se levante de su silla y valoramos la velocidad de la marcha. Si es menos de 10 segundos, es un bajo riesgo de caída. Entre 10 y 20 segundos hay riesgo de caída. Y si se tarda más de 20 segundos, pues hay un riesgo muy alto de caída. Ahora, la Agencia para la Investigación y Calidad de la Atención Médica desarrolló un programa en conjunto de herramientas en el hospital para implementarse para poder minimizar las caídas. Esto incluye familiarizar a los pacientes con el entorno hospitalero, es decir, saber cómo está la cama, cómo mover a la cama, saber dónde está el baño, que le puedan ayudar a familiarizarse con ese entorno. También mantener a las pertenencias personales al alcance, el uso de calzado antideslizante y correcto, eh, las luces nocturnas, es decir, que haya una luz tenue para al momento de pararse y si requiere prender otra luz, pues no se caiga en ese inter. También que se mantengan despejadas las áreas de atención del paciente. Estas medidas o estas estrategias no deben disuadir a la movilización y deambulación después de la operación, es decir, que el paciente, no porque haya riesgo de caída, vamos a disuadirlo a que esté todo el tiempo postrado o que no se mueve el paciente, sino lo contrario, solamente ayudarle y prevenir estas caídas. Ahora, es importante saber del deterioro funcional, que es una de las complicaciones más frecuentes en este grupo poblacional, ya que más del 30% de los pacientes mayores hospitalizados desarrollan una discapacidad que puede afectar sus actividades básicas de la vida diaria. Menos de la mitad de estos pacientes recuperan su estado funcional previo al año de hospitalización. También estos factores de riesgo como la edad avanzada, fragilidad, deterioro cognitivo, una dismovilidad, depresión u otras comorbilidades deben de tomarse en cuenta y se deben de realizar esfuerzos preventivos para minimizar el riesgo de deterioro funcional postoperatorio. Aquí las intervenciones recomendadas son la movilización temprana, la terapia física y ocupacional, apoyo nutricional, participación familiar de la recuperación y planificación integral del alta, por lo que es importante pues un manejo multidisciplinario, no solamente por ejemplo del ortopedista, sino también por parte de geriatría, tal vez algún programa nutricional, de rehabilitación, que pues sería pues en un mundo ideal, ¿no? Para que el paciente se dé de alta en las mejores condiciones, con las mejores recomendaciones y que pues el seguimiento sea pues estrecho en el posoperatorio. Sabemos que muchos de esos pacientes, sobre todo en fracturas de cadera, pues generan complicaciones a muy corto o mediano plazo y pues gran cantidad de los pacientes que vemos
con complicaciones que llegan al área de geriatría, pues vemos que un deterioro, un abatimiento funcional importante posterior a un procedimiento quirúrgico. Aquí los programas de rehabilitación médica, que no solamente es la rehabilitación física, sino la rehabilitación cognitiva, la rehabilitación cardíaca, respiratoria. Estos programas mejoran los resultados funcionales en los pacientes que tienen mayor alto riesgo cuando son dados de alta. Ahora, otra de las complicaciones, que es la dismovilidad posoperatoria, puede estar dada por esta molestia, dificultad o imposibilidad para movilizar una parte del cuerpo o el traslado, eso secundaria a una situación de origen biológico, mental, social o funcional, que va a afectar finalmente la calidad de vida y que tiene el riesgo de que progrese. Aquí, en cuanto a sus complicaciones, es que aumenta la probabilidad de presentar algún tipo de discapacidad, de la transición de una discapacidad leve a una grave, e inclusive que progrese a la muerte. Esto va a limitar la bipedestación y la marcha del paciente posoperado. También pues nos va a dar un grado de desacondicionamiento físico que nos va a dar pues una mayor propensión a otro tipo de complicaciones y otros síndromes geriátricos. Ahora, el manejo debe incluir un programa de rehabilitación temprana en el posoperatorio de adulto mayor que incluya, cuyo propósito es restaurar o reincorporar al individuo a su estado de funcionalidad e independencia máxima y mantener e incrementar las funciones residuales para prevenir una discapacidad. Sabemos que de acuerdo um, a la escala de Dinamarca, pues encontramos diversos grados de dismovilidad, ¿sí? Donde todavía el paciente puede mantener la bipedestación, la sedestación, hasta una postración o un encamamiento como tal. Y muchas veces, sobre todo aquí en este cuadrito donde vemos, por ejemplo, esta línea verde que es, por ejemplo, una caída, una fractura de cadera, vemos como un paciente de una dismovilidad leve que podría haber tenido, pues pasó a un agravamiento de esta dismovilidad y muchas veces hay una recuperación, pero generalmente, sobre todo si no se hace la rehabilitación adecuada, pues no recuperan hasta el estado basal, ¿no? Sino que siempre hay sobre todo pues algún abatimiento funcional y una dismovilidad. Ahora, otro manejo importante, otra complicación importante es el dolor, que pues es importante porque es uno de los principales factores para un delirium postoperatorio, es uno de los que causa mayor estrés al individuo, por lo tanto se recomienda un plan individualizado, se recomienda la analgesia multimodal, se pueden utilizar diversas escalas, por ejemplo el BPS en pacientes que tienen algún grado de sedación, el PNED en pacientes con algún grado de demencia. Aquí la primera línea recomendada es el acetaminofén o el paracetamol, y los opiáceos en dosis bajas posteriormente. También ya en casos más refractarios, las técnicas de manejo de dolor local o regional, como el bloqueo neuroaxial, el bloqueo de nervios periféricos. Esto puede reducir también complicaciones perioperatorias como la dismovilidad o el que, pues obviamente, si no sienten una extremidad y no se mueve, pues hay mayor riesgo de complicaciones como lesiones por presión, que haya alguna ulceración, el pie diabético, por ejemplo. Aquí las recomendaciones de los criterios de Beers en cuanto al manejo del dolor, se recomienda evitar los relajantes musculares, también la precaución en el manejo con AINES, sobre todo por el riesgo de daño renal y de sangrado gastrointestinal, y también evitar la meperidina. Aquí la recomendación es el paracetamol, 1 gramo 3 veces al día, si es que no hay disfunción hepática, y bajas dosis de opioide. La recomendación, por ejemplo, es la oxicodona de 2.5 a 5 miligramos cada 4 horas, y también minimizar la dosis del opiáceo, que sea la dosis mínima efectiva, y utilizar un régimen intestinal, sobre todo en pacientes que tienen opiáceos a dosis bajas, ya que pues obviamente aumenta el riesgo de estreñimiento y pues es una complicación que también podría empeorar algún cuadro, por ejemplo, de delirio. Otra complicación es pues también que hay una función termorregularidad de deficiencia por el envejecimiento. Pueden disminuirse estos reflejos termorreguladores con la anestesia, y esto
Pues también nos puede dar algunas otras complicaciones como las anomalías electrolíticas, disfunción plaquetaria, infecciones de la herida quirúrgica, alteraciones del metabolismo de fármacos y la isquemia miocárdica postoperatoria. Aquí se considera que es significativa cuando la temperatura baja por debajo de 34.5. El manejo debe ser térmico activo con dispositivos de calentamiento, que son las famosas con el aire forzado o con las mantas térmicas. Eh, Favorecer una temperatura ambiente que esté por arriba de los 21 grados, o sea que no sea tan frío el cuarto, la administración de líquidos intravenosos calientes o las mantas calientes. Ahora, para terminar, solamente dejé aquí un cuadrito que son las consideraciones posoperatorias que hay que tener con respecto a diferentes aspectos. Por ejemplo, diario deberíamos de evaluar estos diferentes ítems. Por ejemplo, el deterioro cognitivo o el delirium, haciendo el tamizaje diario con el CAM, valorando los diferentes factores de riesgo como un deterioro cognitivo previo, problemas visuales o auditivos, infecciones o enfermedad crítica y las medidas de prevención. ¿Sale? Eso también lo podemos hacer evaluando diferentes aspectos como el dolor agudo, también el riesgo de caídas, el estado nutricional, la prevención de infecciones urinarias, las úlceras por presión, complicaciones pulmonares, las complicaciones de la trombosis y el funcionamiento, el declive funcional, sobre todo valorando si hay fragilidad, si hay deterioro cognitivo, depresión, movilidad reducida y las diferentes comorbilidades. Esto va a hacer que el manejo del paciente pues no sea solamente cuando ya estén las complicaciones, sino estarlas detectando de forma oportuna y estarlas previniendo con las adecuadas estrategias de prevención y manejo. Entonces, para poder nosotros ofrecer pues un manejo posoperatorio adecuado. Entonces, esto pues es como el resumen, por así decirlo, de estas consideraciones posoperatorias y sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Monas. No sé si tus compañeros, alguien quisiera hacer alguna pregunta o aportación. Por favor, prendan sus cámaras. Listo, ya. ¿Alguien, algún comentario, pregunta? Pues nada más a forma de cierre y de conclusión, la finalidad de la valoración preoperatoria, pues tiene dentro de los múltiples objetivos evitar todas estas complicaciones que Monasterio acaba de comentar. Entonces, el cerrar este módulo de valoración preoperatoria busca prevenir todas estas complicaciones que se comentaron. Y pues el 90-97%, bueno, del 95 al 97% de interconsultas que se piden al servicio de geriatría, pues principalmente vienen o de trauma o de cirugía y son para resolver precisamente complicaciones posquirúrgicas, ya sea asociada a infección de sitio quirúrgico, delirium, control del dolor, desequilibrios hidroelectrolíticos e incluso, pues últimamente, neumonías que por ahí hemos tenido por estancias prolongadas. Entonces, es muy importante que cuando realicemos la valoración preoperatoria, no nos quedemos nada más con pues, poner el riesgo quirúrgico, sino también indagar en los factores de riesgo que puede tener el paciente para desarrollar condiciones como delirium o abatimiento funcional. Y dejarlo esto muy claro en las recomendaciones posquirúrgicas, como la movilización temprana, el uso de algún anticoagulante, el control óptimo del dolor y el balance de líquidos. Entonces, con esto vamos a estar previniendo muchas de las complicaciones y vamos a ayudar a que el paciente tenga un desenlace mejor y vaya pronto a casa. Entonces, esa sería mi aportación. Muy bien.
¿Alguien más o alguno de los profesores? Diego, Cesarín, doctor Lascano. Muy bien, doctor Monasterio. Bien tu presentación. Que habrá que definir algunas cosas importantes, pero me parece que tomaste los puntos más relevantes. Por ahí tuvimos en el HGZ3, Tengo 2 Zaira, semanas ¿no? que no. ¿Perdón? Perdón. La doctora Zaira no me dejará mentir. Tuvimos un caso de un paciente que se complicó y la manifestación única que tuvo fue un íleo. Entonces, por ahí también habrá que buscar las causas de un íleo. Fue un paciente con una cirugía de colon, antecedente de cáncer de colon hace más de 5 años. El paciente ya estaba en seguimiento nada más por remisión del mismo. Sin embargo, el íleo fue el dato pivote que nos llevó a la complicación. Y de ahí algo que quería preguntarles era, en el íleo, en este caso de los pacientes, ¿qué interesaría buscar? Pues primero desequilibrios hidroelectrolíticos, que es lo fundamental. Muchas veces los cirujanos nada más 1000 para cada 8 horas y ahí empiezan los problemas, que no se fijan mucho en eso. Entonces, principalmente los desequilibrios hidroelectrolíticos, o al contrario, que los restringen. Entonces, es lo primero que habría que descartar, un desequilibrio hidroelectrolítico. Exactamente, muy bien, muy bien. Y no sé si recuerdes, Aira, ¿cuánto tenía de potasio ese paciente? Bueno, tenía hipocalemia, pero no recuerdo, pero sí era muy, muy marcada. Era severa, tenía 2 de potasio. Y pues bueno, desafortunadamente también tuvo delirium y fue un marcador de mal pronóstico y pues desafortunadamente el paciente tenía una isquemia mesentérica y pues falleció. Pero bueno, para que noten ahí la importancia de que se pidió la interconsulta 7 días después del procedimiento quirúrgico y el paciente llevaba con delirium postoperatorio, 7 días. Entonces, hay que tener mucho cuidado y yo creo que un buen protocolo que también valdría la pena realizar es a los pacientes que les hacen valoración preoperatoria, darle seguimiento en el postoperatorio y noten las diferencias como un estudio transversal tal vez, en donde puedan darse cuenta cómo impacta en realidad una valoración preoperatoria en un paciente adulto mayor. Pero no lo dejen, denle seguimiento. Valdría la pena que lo hicieran. Es un buen protocolo, creo que es viable para los R1, R2, lo pueden hacer, creo que vale la pena, ¿vale? Identificar esos factores de riesgo que hacen que se complique el paciente y detectarlos a tiempo. Valdría la pena. Muy bien, Monasterio. Gracias. Cesarín, 2 puntos por ahí interesantes sobre las complicaciones de las cirugías. Lo de delirium, obviamente, si pudieras ahondar un poquito en eso. Pido que, bueno, estuvo bien la plática. Y bueno, yo creo que sí, el delirium, pues es una de las complicaciones, yo creo que por la que más nos hablan, ¿no? Como geriatras para el paciente después de una cirugía tiene delirium. Y bueno, yo creo que siempre, pues hay que tomar en cuenta, sobre todo en el adulto mayor, los factores predisponentes y los que son los factores, en este caso, que el paciente ya tiene, el adulto mayor, que tiene muchísimos factores predisponentes, y aquellos factores precipitantes, ¿no? De delirio. Yo creo que el conocer cada uno de estos factores predisponentes y precipitantes, podemos ayudar mucho al paciente adulto mayor a prevenir, ¿no? Más que nada el delirio. En el caso de que nos pidan una valoración, o incluso, ¿no? Pues ya después de que el paciente, pues le hacen una valoración y después nos hablan que tiene un delirio, yo creo que tomar mucho en cuenta estos factores nos ayudaría muchísimo, y yo creo que hay que tener esa tablita de factores predisponentes
y factores precipitantes de delirio. Y yo creo que en esa tablita vamos a encontrar muchas respuestas de lo que tiene el paciente y yo creo que ahí le podemos ayudar, ¿no? Tanto a los médicos como al paciente, ¿no? Ok, muy bien. Doctor Lascano, ahí sigue. Hola. Sí. Hola. Tú hoy, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que te han tocado? ¿Quién le preguntó? Ajá, ¿A quién? ¿A mí o a sí. todos? No, a ti, porque A mí. somos los más viejitos. Experimentados, doctor. Experimentados. Bueno, no se compara, no se compara. Yo creo que en primer lugar, lo primero, el clásico va a ser delirio, carga hídrica, los desequilibrios hidroelectrolíticos. Así, la siguiente pues, serían las lesiones por presión. Polifarmacia, sobre todo daño renal por mal manejo de analgésicos, combinan AINES, alocañón. Por ahí tenemos un caso muy reciente que los muchachos se lo pueden comentar. Entonces yo creo que esas son como las más frecuentes. Una que yo he estado analizando por las observaciones recientes es esto de deterioro cognitivo postquirúrgico y que sí, revisando los casos, muchos pacientes pues al final he tenido que sí han desarrollado algo de deterioro y bueno, pues hay que tenerle mucho cuidado porque si uno lo empieza a considerar como parte normal de envejecimiento y no le damos una terapia de rehabilitación, pues puede efectivamente empeorar o tener una caída, ¿no? En picada de su funcionalidad previa. Pero así más o menos. Luego también tenemos que mucha gente que pretende ayudar, el uso de fármacos es muy malo. Por ahí me acuerdo mucho de un casito de urgencias que hizo delirium y le zumbaron en un día como que fueron 40, 50 miligramos de haloperidol porque le estuvieron pusiendo una ámpula cada hora y el paciente nunca respondió. Y entonces era hasta el bloqueo de cardíaco, ¿no? ¿Usted? Ajá. A ti, César, ahorita, ¿cuáles son las más frecuentes? Nada más que traes apagaste tu... Ah, ya. Ya, doctor. Pues la verdad, la más frecuente, pues está el delirium también. El delirium de lo que más nos habla, porque generalmente de atelectasia, de otras cosas, pues la verdad poco nos hablan. O sea, más que nada nos buscan por delirium, ¿no? Que el paciente de alguna manera lo operaron y posteriormente viene el delirium ahí postoperatorio. Y así como comenta el doctor Márquez, ¿no? Cuando yo digo, por eso yo creo que siempre, bueno, yo llevo mi tablita, ¿no? De factores predisponentes y precipitantes, porque no todos me las sé. Y la verdad, pues en eso, digo, he encontrado pacientes, ¿no? Que de hecho recientemente, la otra semana, ¿no? Un paciente ahí de neurocirugía que nos hablaron, porque el paciente tenía delirium y incluso tuvo un hematoma subdural. Al paciente lo operaron, pero seguía con delirium y todo. Y pues por el delirium que tenía, después ya no le podían hacer una tomografía de control. Entonces, pero al paciente ya cuando nos damos cuenta, le digo, lo tenían ahí con diazepam cada 8 horas, ¿no? Y era su tratamiento de ellos para el diazepam para manejo del delirium, ¿no? Entonces le digo, pues sí, con estos casos nos encontramos pues todos los días y yo creo que por eso ahorita como comento, ¿no? Entre estos factores predisponentes y precipitantes nos encontramos muchísimas respuestas de lo que le está pasando al paciente, ¿no? Al paciente con delirio. Pero es lo que más nos habla.
Sí. Fármacos y líquidos, ¿verdad? Fármacos y líquidos. Roger, ¿a ti? Hola. Pues a mí lo que me ha tocado más, pues obviamente es el delirium, pero yo creo que, por ejemplo, a nivel IMSS, infecciones. Pues sobre todo porque no los mueven a los pacientes y los dejan medio abandonados. Y después de infecciones a nivel de pulmón, de tejidos blandos, terminan todos ulcerados. Yo creo que es lo que más vemos a nivel institucional. Sí. Y yo creo que interesante, sobre todo también otra complicación muy frecuente es la dismovilidad. Pacientes que operan y luego no se mueven, ¿no? No solo de ortopedia, sino de cirugía general, en fin. Entonces, mientras más tiempo permanezcan sin moverse, pues más complicaciones, ¿no? De todo tipo, como ya vieron. Y el otro, bueno, es que sangren, pero quizá eso ocurre con menos frecuencia, ¿no? Y que tengan anemia aguda, este tipo de cosas, ¿no? Acuérdense de los pacientes que tienen ya enfermedad cardiovascular previa. Esos hacen complicaciones de todo tipo, ¿no? Sobre todo cuando se les pasan los líquidos. Y se les pueden pasar a ustedes o al anestesiólogo o al cirujano. Y a veces es muy difícil saber cómo continuar, ¿no? Qué líquido saber, qué líquido, cuánto le vamos a poner, en fin. Entonces, estar muy pendientes de eso, en cuanto a los líquidos, eso es muy frecuente. Y por supuesto, pues, las alteraciones del sodio, ¿no? Ok. Pues no sé si los demás tengan algún comentario o alguna pregunta. Bueno, deben de tener muchas, apúntenla. Porque si no, sí, porque si no les preguntamos nosotros y luego, ¿no? Claro, Sí. Hay que tener muchas preguntas, ¿no? Pero tengan en consideración que pacientes que tienen alto riesgo, pacientes frágiles o con multimorbilidad, caray, se complican muy fácilmente, ¿no? Bien, bien, Jorge. Bien, muy bien. Bueno, pues seguramente seguirán surgiendo algunas dudas durante el día a día y ya que ustedes vayan aplicando sus valoraciones y pues ya esperemos que se vaya aclarando el panorama para todos. Pues muchas gracias a todos. Y hasta aquí terminamos y buenas noches, que descansen. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.